Muchas personas creen que la fuerza vive en el músculo, que si el músculo está grande, la fuerza debería aparecer sola. Pero entonces pasa algo raro. Entrenas, tu músculo se ve igual. No estás lesionado, no estás enfermo, y aún así, la fuerza no sale igual. No tiemblas, no duele, simplemente no responde como antes. Y ahí nace la confusión. Si el músculo está bien, ¿por qué la fuerza no está? La respuesta incómoda es esta. La fuerza nunca fue solo muscular. El músculo no decide moverse. El músculo obedece una señal eléctrica del sistema nervioso. Y esa señal solo se convierte en movimiento cuando ocurre algo químico. La entrada de calcio dentro de la fibra muscular. Sin calcio, el músculo puede estar intacto, fuerte, sano, y aún así no contraerse con potencia. Aquí ocurre algo que casi nadie explica. La fuerza no es una cosa. Es una coordinación entre tres sistemas. El sistema nervioso que envía la orden. El calcio que permite que la orden se ejecute. El músculo que produce la tensión. Si uno de esos tres se altera, la fuerza cambia, aunque el músculo no haya cambiado. Y por eso pasa esto. ¿Por qué algunos días te sientes fuerte sin haber entrenado más? ¿Por qué otros días el peso se siente más pesado sin razón? ¿Por qué el músculo no falla? Pero la sensación de fuerza sí. Porque la fuerza no vive en el tejido. Vive en la comunicación. El sistema nervioso regula cuánta señal envía. No por capacidad, sino por seguridad. Si el sistema interpreta fatiga, estrés, falta de estabilidad, reduce la señal. No para castigarte, sino para protegerte. Y el calcio es el traductor. La señal nerviosa llega, pero sin calcio suficiente dentro de la fibra, la contracción no alcanza su máximo potencial. Entonces ocurre algo sutil. Tú sientes que el músculo es el problema, pero en realidad es el sistema que lo activa. ¿Por qué a veces siento que mi músculo quiere, pero no puede? Porque querer no es contraer, y contraer no es producir fuerza máxima. La fuerza es el resultado final de una cadena, y casi nadie entrena esa cadena completa. Por eso, hay personas con músculos pequeños muy fuertes. Hay personas con músculos grandes con fuerza inestable. Hay días donde tu cuerpo se siente potente sin explicación. Y otros donde todo se siente más pesado sin razón aparente. No es magia, es fisiología. La fuerza no está en el músculo. Está en la relación entre nervio, calcio y fibra. Cuando se mide la fuerza en laboratorio, no se mide solo cuánto puede contraerse un músculo, sino cuántas fibras logran activarse al mismo tiempo. Y eso depende de cuántas neuronas motoras están siendo reclutadas. Entonces la pregunta real no es, ¿qué tan fuerte es mi músculo?, sino, ¿cuántas fibras está autorizando mi sistema nervioso a usar? El sistema nervioso no recluta fibras al azar. Sigue un principio de protección llamado orden de reclutamiento, donde primero activa fibras pequeñas y solo después las más potentes. ¿Por qué importa esto? Porque si el sistema no percibe seguridad suficiente, simplemente no activa las fibras más fuertes, aunque estén ahí. Eso significa que dos personas con el mismo músculo pueden producir fuerzas muy distintas, solo porque su sistema nervioso decide usar diferentes porcentajes del tejido disponible. Entonces, ¿realmente tu límite es muscular? ¿O es neurológico? La contracción muscular depende de puentes microscópicos entre proteínas llamadas actina y miosina. El calcio no crea esos puentes, pero permite que se formen. Sin calcio, esas proteínas existen, pero no se conectan. Es como tener engranajes sin contacto. ¿Cómo podría salir fuerza de ahí? Además, la velocidad con la que el calcio entra y sale de la fibra muscular también cambia la potencia de la contracción. No solo importa cuánto calcio hay, sino qué tan rápido se mueve dentro del sistema. ¿Y quién regula esa velocidad? El entorno celular completo. El sistema nervioso también ajusta la frecuencia de las señales eléctricas. No es lo mismo una señal lenta que una rápida. Cuanto más rápido dispara una neurona, más fuerte puede ser la contracción. Entonces la fuerza no es solo química, también es rítmica. ¿Alguna vez pensaste la fuerza como un ritmo? Incluso la coordinación entre músculos opuestos influye en la fuerza. Si un músculo se contrae pero su opuesto no se relaja bien, parte de la fuerza se cancela. No es debilidad, es interferencia. ¿Cuántas veces tu cuerpo se está frenando sin que lo notes? El cerebro aprende cuánta fuerza usar según experiencias previas. Si ha asociado ciertos movimientos con riesgo, reduce automáticamente la activación muscular. No por daño real, sino por memoria neural. Entonces, ¿tu límite es físico? ¿O es una predicción? La médula espinal también participa activamente. No solo transmite señales, las modula. Amplifica o reduce impulsos antes de que lleguen al músculo.
Eso convierte la fuerza en un fenómeno distribuido, no localizado. ¿En qué parte exacta vive entonces la fuerza? La percepción del esfuerzo también altera la producción de fuerza. Cuando el cerebro interpreta una tarea como más difícil, reduce la activación muscular antes de que el músculo falle. No es cansancio muscular. Es regulación central. ¿Te has detenido antes de que tu músculo realmente se agotara? La fuerza máxima que puedes expresar nunca es igual a la fuerza máxima que tu músculo puede generar en teoría. Siempre hay una diferencia entre capacidad y expresión. Esa diferencia es controlada por el sistema nervioso. Entonces, ¿qué parte de tu fuerza nunca estás usando? Visto así, la fuerza deja de ser un atributo del músculo y se convierte en una propiedad del sistema completo. No es algo que se tiene, es algo que se organiza. Y cuando cambia, no siempre indica pérdida. A veces indica reorganización. ¿Qué te está diciendo realmente tu cuerpo cuando tu fuerza cambia? Entonces deja de ser solo una sensación física y empieza a convertirse en un mensaje. Ya no es únicamente, mi fuerza bajó, sino, mi sistema está regulando algo. Porque cuando entiendes que la fuerza no es un botón que se enciende o se apaga, sino un resultado dinámico entre señales nerviosas, procesos químicos y decisiones de protección, la experiencia cambia por completo. El cuerpo deja de verse como una máquina defectuosa y empieza a verse como un sistema que se ajusta constantemente. Y la pregunta ya no es qué músculo está fallando, sino qué condición interna está siendo interpretada como necesaria para modular esa fuerza. En ese punto, la fuerza deja de ser un indicador de valor personal, de edad, de disciplina o de capacidad, y se convierte en una variable biológica que responde a contextos. Contextos físicos, emocionales, cognitivos y neurológicos. La misma estructura muscular puede producir respuestas completamente distintas dependiendo de cómo el sistema nervioso evalúa el entorno. Y eso cambia la narrativa interna. Ya no es, no puedo, sino, mi sistema no está expresando todo su potencial en este momento. Esa diferencia parece pequeña, pero reorganiza toda la forma de entender el cuerpo. Cuando miras la fuerza desde esta perspectiva, entiendes que el cuerpo no compite contra ti. No te limita por debilidad, sino por coherencia interna. La regulación no es castigo, es equilibrio. No es fracaso, es adaptación. Y cuando la fuerza cambia, no necesariamente te está diciendo que estás peor, sino que tu sistema está priorizando otras variables que tú no estás viendo de forma consciente. El cuerpo no se equivoca, interpreta. Ahí ocurre el verdadero cambio. Porque empiezas a escuchar el síntoma sin pelear con él. Empiezas a observar la disminución de fuerza no como una pérdida, sino como una señal de ajuste. Y cuando un sistema se ajusta, no siempre se está rompiendo. A veces se está reorganizando para sostenerte mejor a largo plazo. Esa es una lectura completamente distinta de la misma experiencia física. Ahí ocurre el verdadero cambio. Porque empiezas a escuchar el síntoma sin pelear con él. Empiezas a observar la disminución de fuerza no como una pérdida, sino como una señal de ajuste. Y cuando un sistema se ajusta, no siempre se está rompiendo. A veces se está reorganizando para sostenerte mejor a largo plazo. Esa es una lectura completamente distinta de la misma experiencia física. Entonces la fuerza deja de ser solo una medida de rendimiento y se convierte en un lenguaje. Un lenguaje que habla de seguridad, de carga, de historia, de regulación, de memoria, de protección y de contexto. Y cuando aprendes a leer ese lenguaje, tu relación con tu cuerpo cambia. Ya no exiges respuestas automáticas. Empiezas a interpretar procesos. La fisiología moderna ya no describe la fuerza como una simple salida mecánica, sino como una expresión de control. Cada contracción muscular es el resultado de múltiples filtros que evalúan riesgo, estabilidad, historia de uso, nivel de fatiga central y coherencia entre sistemas. El músculo no actúa cuando puede, sino cuando el sistema completo considera que es coherente hacerlo. Esto explica por qué la fuerza máxima rara vez se expresa en condiciones normales, y por qué el cuerpo mantiene siempre una reserva que nunca se libera del todo. No por limitación estructural, sino por regulación. Además, el cerebro no percibe el cuerpo por partes, sino como un mapa integrado. La información que recibe de tendones, articulaciones, piel, órganos internos y sistema vestibular se combina para crear una estimación global de seguridad. Si esa estimación se altera, aunque el músculo esté intacto, la salida de fuerza se ajusta. No es una reacción consciente, es una predicción automática. El sistema no espera a que ocurra el daño, se adelanta a él. Y esa anticipación es una de las funciones más avanzadas del sistema nervioso humano.
La ciencia también muestra que la fatiga no empieza en el músculo, sino en el sistema nervioso central. Antes de que las fibras se agoten, el cerebro ya ha decidido reducir la activación. No porque el músculo haya fallado, sino porque el sistema interpreta que continuar al mismo nivel podría comprometer la estabilidad general. Así, la sensación de pérdida de fuerza es muchas veces una señal de protección anticipada, no de incapacidad real. El cuerpo no se apaga cuando se rompe, se apaga cuando considera que debe preservarse. Otro punto clave es que la fuerza depende de la coherencia entre sistemas, no solo de la potencia individual de cada uno. Un músculo fuerte con un sistema nervioso desorganizado produce menos fuerza que un músculo moderado con un sistema bien coordinado. La fuerza no es suma, es sincronía. Y cuando esa sincronía se altera, el cuerpo no pierde capacidad, pierde eficiencia de expresión. La capacidad sigue ahí, pero deja de mostrarse. Incluso la respiración, el estado emocional y la atención influyen en la producción de fuerza, porque todos ellos modifican el estado del sistema nervioso autónomo. Cuando el sistema entra en modo de alerta, reduce precisión y potencia fina. Cuando entra en modo de estabilidad, permite mayor expresión de fuerza controlada. Así, la fuerza deja de ser un fenómeno aislado y se convierte en una consecuencia del estado interno global del organismo. Visto así, la fuerza ya no puede entenderse como un recurso fijo, sino como una expresión variable de un sistema inteligente que evalúa constantemente si conviene, si es seguro, si es estable y si es coherente producirla. La fuerza no se pierde, se modula, no se destruye, se regula, y cuando disminuye, no siempre está señalando deterioro, sino ajuste. Y en ese punto, ocurre algo sutil pero profundo. Dejas de luchar contra tu cuerpo, y empiezas a comprenderlo. Porque entiendes que la fuerza no siempre disminuye por daño, ni por edad, ni por falta de músculo. A veces disminuye porque el sistema completo está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: proteger, regular y adaptarse.